Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a las 4 de la tarde a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 28 de julio, ya se fue también el séptimo mes del año y nosotros aquí con ustedes como cada semana. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Con motivo de la celebración del cuarto centenario del nacimiento de Blaise Pascal, el Papa Francisco ha querido regalarle al mundo una carta apostólica. Sublimitas et miseria hominis, la grandeza y la miseria del hombre. Este genio del siglo XVII fue a su vez un cristiano con una experiencia de Dios que llevó a descubrir las razones del corazón para creer. El matemático y filósofo francés, que murió a los 39 años, mostró una preocupación genuina por las necesidades de los marginados de la sociedad que tradujo en una contribución efectiva a través de inventos ingeniosos. El Papa Francisco destaca el pensamiento y la vida de este filósofo creyente como ejemplos de la búsqueda de lo que realmente llena, esa felicidad a la que aspiramos todos. El panel de Actualidad Pública analiza los aspectos más importantes de esta carta apostólica. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, como cada semana les da la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Están con nosotros en esta tarde el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de nuestra universidad. Saludos, Jorge Iván. Muy buenas tardes, Josian, y buenas tardes, Lisa, y a todos nuestros queridos teleescuchas. Y muchas gracias a nuestros compañeros técnicos que nos acompañan aquí en cada viernes. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Ocean, saludos, presidente, y saludos a todos los que nos siguen semana tras semana por estas ondas radiales y a través de las redes sociales. El pasado 19 de junio se cumplieron 400 años del nacimiento de uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial, Blaise Pascal. Pascal, francés, matemático, físico, filósofo, maestro de la prosa, es decir, de la escritura, de la narración en prosa, pero sobre todo un gran creyente, un hombre de una fe incansable, que a pesar de toda su ciencia y todo su conocimiento siempre mantenía un alto sentido religioso, incluso a protestas y regañadientes de sus propios contemporáneos y todavía hoy de algunos que plantean y cuestionan lo que debieran ser, según ellos, la antítesis entre la ciencia y la fe. Particularmente porque aún frente a contemporáneos como Descartes, que insistía en su discurso del método en tratar de buscar una afirmación lógica para poder hablar del concepto de Dios, y aquellos de ustedes que hayan leído el discurso del método saben que eso es precisamente lo que quería desarrollar, llegar a la conclusión por una metodología lógica de la existencia de Dios. Pascal insistía en la fe que proviene del espíritu, del alma y de ese encuentro con Dios como persona y de Dios como experiencia. Al punto de una de las frases para mí más convincentes en ese sentido, cuando le preguntaban por qué creía con tanta fe y si no le parecía que eso se oponía a toda la ciencia que él mismo conocía, Pascal tenía una frase extraordinaria: prefiero creer y que no sea
al riesgo de no creer y que sea. Prefiero equivocarme creyendo a equivocarme negando la existencia de Dios. Y el Papa le ha dedicado, en este 4º aniversario de su nacimiento, una carta apostólica titulada Sublimitas et Miseria Homine, es decir, la grandeza y la miseria del hombre, como dice el Papa, una gran paradoja que se refleja en el mensaje, en la enseñanza, en los escritos, en la filosofía de Pascal, y esa idea y esa inquietud en la que siempre como científico permaneció, pero en una búsqueda que sabía él que iba más allá precisamente de la mera ciencia y de la mera investigación y especulación de la mente humana. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes en este programa de hoy algunas ideas y reflexiones en torno a esta carta apostólica del Papa, donde de nuevo se vuelve a tocar como punto central la relación entre la ciencia, la fe, entre la capacidad del creyente, pero sobre todo en reconocer, como también decía San Agustín, que esa búsqueda incesante de la verdad y del conocimiento es en el fondo también la búsqueda de Dios en que tienen origen todas las cosas. Yo quisiera hacer mi primera intervención haciendo una invitación a nuestros radioescuchas y teleescuchas. Papa Francisco ha escrito exhortaciones, encíclicas, cartas apostólicas a lo largo de sus años como pontífice. Yo los invitaría a que no dejen de buscar este documento en el internet, porque está disponible, y dediquen tiempo para leerlo con calma. Van a encontrar un documento de muchos siglos, una persona de muchos siglos, pero con un pensamiento actual al día de hoy. Yo les invito a que lo lean, lo reflexionen, porque el Santo Padre rescata, por así decir, el pensamiento actual de Blaise Pascal. Y como muy bien decía el licenciado Frontera, el título es Grandeza y Miseria del Ser Humano. Esa paradoja, hay grandeza, pero a la misma vez hay una gran miseria. Y quisiera comenzar citando lo que dice el Santo Padre de Blaise Pascal. Él dice: precisamente esta razón tan aguda y al mismo tiempo tan abierta nunca acalló en él la pregunta antigua y siempre nueva que resuena en el alma humana. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Que esta es una cita del Salmo 8:5. Esta pregunta, dice el Santo Padre, está grabada en el corazón de cada ser humano, de todo tiempo y lugar, de toda civilización, lengua y de toda religión. Este no es un tema de la religión católica. Este no es un tema del cristianismo. Esta pregunta de quién es el ser humano, esa pregunta está grabada en el corazón de cada persona. ¿Qué es el hombre en la naturaleza?, se pregunta Pascal. Una nada respecto al infinito, un todo respecto a la nada. Antes de comenzar la grabación de este programa, comentábamos aquí en la mesa del programa este nuevo telescopio que se está enviando al espacio infinito, donde dicen los científicos que va a poder escudriñar una tercera parte de lo que se conoce que es el espacio. Y que en esa tercera parte ellos estiman que hay billones de galaxias. No billones de estrellas, billones de galaxias. Esa es la creación que Dios Padre
ha realizado. ¿Qué es el hombre en esa naturaleza? ¿Qué es el hombre en esa infinitud? Una nada respecto al infinito. Y al mismo tiempo, sigue diciendo el Santo Padre, el interrogante está incluido ahí en ese salmo, en el corazón de esa historia de amor entre Dios y su pueblo. ¿Por qué Dios ha creado todo lo que ha creado? Por amor, plantea el Santo Padre. Una historia cumplida en la carne del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Toda la creación se hace pensando en Jesús. Toda la creación gira en torno, como bien dice el Santo Padre, el Hijo del Hombre Jesucristo, que el Padre nos entregó hasta el abandono para coronarlo de gloria y esplendor sobre toda criatura. A este interrogante planteado en un lenguaje tan diferente al matemático y geométrico, Pascal nunca se cerró al reconocimiento que Jesucristo está en el centro de nuestra historia. El Papa destaca que Blaise Pascal fue un científico, ¿verdad? Hizo también unos inventos que hacen ver a un visionario en él, ¿verdad? Pero por esa inteligencia que tenía desde muy corta edad, era un genio, que a la vez es laico y a la vez es creyente. Él pasó por un proceso de conversión que él mismo describe como una noche de fuego, 2 horas en las que experimentó a Dios, ¿verdad?, en su alma, pero como fuego, quizás fue una revelación del Espíritu Santo, no sé, un misterio. Pero a raíz de esa conversión supo armonizar esos conocimientos científicos con su fe, ¿verdad? No vio, como mencionó el licenciado Frontera al principio del programa, pues ningún tipo de contradicción entre ser un científico prestigioso, llegar a un progreso en ese conocimiento de la geometría, de las matemáticas, y ser un laico con una profunda fe, un creyente coherente, ¿verdad? Y el Papa, pues, cita, ¿verdad? Tiene una obra famosa que se llama Pensamientos, en la que reflexiona un poco sobre las razones de la fe. El Papa cita partes de esa obra, ¿verdad? Que reflejan a alguien que bien pudiera ser un contemporáneo nuestro, ¿verdad? Porque habla sobre esa insatisfacción del corazón y a la vez ese deseo de felicidad que tenemos todos los seres humanos. Y ante esa insatisfacción, pues quizás nos perdemos en las diversiones, en los placeres, y nos damos cuenta que no hay nada que nos llena ese deseo profundo de felicidad, que lo tiene que haber puesto Dios en nuestra alma. Y cómo en un momento de indigencia es que entonces uno puede o está en condiciones de recibir, ¿verdad?, esa gracia de Dios, ¿verdad?, para entonces descubrir ese mundo de la fe que nos puede llevar a esa felicidad. Pero me encanta lo experiencial o lo existencial de sus escritos, ¿verdad? Voy a simplemente citar parte de lo que nos transcribe aquí el Papa. Dice, puesto que la fuerza de Pascal también está en su realismo implacable, empieza la cita, no hay que tener el alma muy elevada para comprender que no hay aquí satisfacción verdadera y sólida, que todos nuestros placeres no son más que vanidad, que nuestros males son infinitos y que finalmente la muerte, que nos amenaza a cada instante, debe ponernos infaliblemente en pocos años en la horrible necesidad de ser eternamente aniquilados o desgraciados. No hay nada más real que esto ni más terrible.
hagámonos los valientes tanto como queramos. He aquí el final que espera a la vida más bella del mundo, ¿verdad? Y es un poco pues como el desengaño ante lo que se nos presenta a veces a través de los medios de comunicación, a través de, ¿verdad?, promesas vacías de una vida eterna, de poder, pues no sé, ralentizar la edad o aplazar la muerte, ¿verdad? Pero nos encontramos de frente siempre en un momento dado de nuestra vida o en varios momentos con esa realidad, ¿verdad? Chocamos con la realidad de que nada va a evitar que nos muramos, que lleguen también las enfermedades a nuestra vida, pero que Dios tiene algo para nosotros, ¿verdad? Esa vida eterna. No estamos para terminar nuestra vida aquí, sino que es la preparación para la vida con mayúscula. Sí, precisamente esa idea de él cuando habla de la muerte, ¿no? Y dicen, es la realidad, o sea, nos vamos todos a morir, por lo tanto, por más que nos empeñemos, pues al final no nos queda nada y no nos llevamos con nada. Dice, pero ¿por qué anhelamos? ¿Por qué deseamos? Dice, pues nadie desea más algo que aquello que una vez tuvo y ya no tiene, ¿verdad? Lo que extrañe. Dice, si el ser humano está en una búsqueda continua de felicidad, es porque su instinto sabe que en algún momento fue feliz. Y como fue perfectamente feliz, se dedica ahora toda su existencia a la búsqueda de la felicidad. Dice, ¿qué nos, y citando de nuevo lo que dice el Papa como la gran hipótesis de Pascal, ¿qué es pues lo que nos dice esta avidez y esta impotencia? Sino que hubo antaño en el hombre una verdadera felicidad, de la que no le queda ahora más que la señal y la impronta vacía que trata de llenar con todo lo que le rodea, buscando cosas ausentes y que no le ayudan, porque no somos felices con nada de lo que nos encontramos. Dice, ¿dónde radica entonces la fuente de esa felicidad? Dice Pascal, ¿será que radica en aquel momento en el paraíso donde fuimos perfectamente felices antes de romper con Dios y con la naturaleza y con nuestra condición? Y por eso dice, ante eso, ¿qué podemos hacer nosotros con aquellos que no creen, con aquellos que no quieren encontrar la fe? Y dice, bueno, pues no podemos nosotros más que tratar de explicárselas razonando con ellos, esperando que un día Dios inspire en ellos ese sentimiento de corazón, ¿verdad? Y vuelvo a aquella referencia, ¿no?, de San Agustín, cuando decía, una verdad tan tarde te amé y tanto buscándote cuando no sabía que realmente donde estabas era dentro de mí, ¿no? Entonces, salir a buscar fuera esa felicidad que no existe, dice, pues, dice, en eso radica la miseria humana. Y cuando hablamos de la miseria humana, que dice Pascal, bueno, la miseria humana es recordar que si nos dejamos llevar por todas esas cosas, terminamos siendo como los animales y no superarnos a la realidad de lo que hemos sido llamados, ¿no? Y por eso esa paradoja, ¿no?, del ser humano es al mismo tiempo, como dice el Papa en el título que le pone a esta carta, somos grandeza, pero al mismo tiempo somos miseria. Somos grandeza porque tenemos grandes capacidades, tenemos conocimiento, tenemos habilidades, pero al mismo tiempo somos miseria porque sabemos que en algún momento el tiempo se acaba, que nos vamos a morir. ¿Para qué todas estas capacidades? ¿Para qué toda esta grandeza si está destinado a la nada? No, pues tiene que haber un criterio superior, tiene que haber algo de una verdad suprema que llene ese vacío y ese anhelo. Y dice, como decía Lisa, y es en el momento de la debilidad más grande donde uno, cuando realiza que no puede depender de sí mismo ni de nada de eso y tiene que abandonarse en algo que sí sostenga esa capacidad y esa esperanza, pues termina el descubrimiento que por la fe lleva a entender, bueno, Dios está ahí, Dios está en medio de todo eso. Esta carta apostólica, yo después de leerla, a manera de resumen, yo decía, esta carta apostólica es la carta de la esperanza, de la esperanza. Y después de la introducción, que son unos 4 párrafos, 5 párrafos en la introducción, pasa a una sección que el Santo Padre tituló Un enamorado de Cristo que habla a todos. Poderosa expresión. Pascal, el enamorado de Cristo. Y un Pascal que le habla a todos, incluyendo aquí en el 2020.
23 a todos nosotros. Y voy a citar al Santo Padre en esta sección. Dice, si Blaise Pascal es capaz de conmover a todo el mundo, y es capaz de conmover a todo el mundo, es porque habló de la condición humana de una manera admirable. Y ahí cuando leía esto yo decía, la encarnación está presente, porque al fin y al cabo Cristo se encarna en nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza tiene su dignidad porque es la naturaleza en la cual Cristo se encarna. Sería engañoso, dice el Santo Padre, sin embargo, ver en él solamente a un especialista en moral humana, por muy brillante que fuera. El gran libro, sí, me detengo aquí un momento, el gran libro de Pascal se titula Pensamientos. Entonces el Papa dice, el monumento formado por sus pensamientos, hablando del libro, algunas de cuyas fórmulas aisladas se han hecho célebres, no puede ser verdaderamente comprendido si se ignora a Jesucristo y la Sagrada, si se ignora que Jesucristo y la Sagrada Escritura son a la vez el centro y la clave. Y ese mensaje es poderoso para nosotros. O sea, el cristianismo no se entiende, no se puede entender si nosotros no ponemos nuestro foco en conocer y poder vivir y entender a Jesucristo. Y segundo, el camino de las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí cita a Pascal y dice, pues si Pascal comenzó a hablar del hombre y de Dios, fue porque había llegado a la certeza, y aquí cita a Pascal, de que no solamente conocemos a Dios más que por Jesucristo, sino nos conocemos a nosotros mismos más que por Jesucristo. No conocemos la vida, la muerte, más que por Jesucristo. Fuera de Jesucristo, dice Pascal, no sabemos lo que es nuestra vida, ni nuestra muerte, ni Dios, ni nosotros mismos. De esa suerte, sin la Escritura, que solo tiene Jesucristo por objeto, no conocemos nada y solo vemos oscuridad. Cierro la cita. Entonces, esto es un mensaje de esperanza y poderoso para nosotros. Nos está diciendo el Santo Padre, recordando a Pascal, enfoquen en Jesucristo, nuestro Redentor, Hijo de Dios, Dios presente entre nosotros, y enfoquen en la Sagrada Escritura que nos habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento de quién es este Hijo de Dios, Dios mismo, que se encarna en nuestra historia. A la vez él dice que el conocimiento de la fe de nada sirve sin la práctica de la caridad. Y de hecho murió muy joven, a los 39 años, pero estaba claro, ¿verdad?, después de haber también tenido ese encuentro con Dios, que tenía que dedicarse a los pobres, ¿verdad? Una persona con esa inteligencia, esa ciencia, tenía claro que tenía que encontrar a Jesucristo a través de las personas marginadas, a través de las personas que están en la periferia. Y de alguna manera, quizás Pascal estaba un poco en la periferia, pues porque ha habido pues interpretaciones de sus escritos como de una persona que se había adherido a una herejía, el jansenismo. Pero pues el Papa al final de la carta apostólica pues aclara que no es que él se sentía jansenista, Pascal, defendió a unos jansenistas, pero como un abogado de ellos, ¿verdad?, que no necesariamente se suscribía a sus ideas, pero de nuevo, como que vuelve a colocar a Pascal dentro de la comprensión más amplia de sus escritos, de su persona, como una persona de profunda fe y una persona de quien podemos aprender mucho a través de sus escritos y crecer en nuestra fe.
Y precisamente esa idea de Pascal de Dios, que no es un conocimiento, sino que es una experiencia, ¿verdad? Esa noche de fuego a la que hacía Lisa referencia ahorita, donde lo que él mismo deja como constancia de esa noche, que un escrito que él se cose a su propio abrigo, ¿no? Para que lo acompañe en todo momento, es esa experiencia de un Dios personal, ¿verdad? De un Dios que sí, no basta con saber que está ahí, no basta con conocerlo, sino que es esa experiencia de saber que estoy con Él, ¿no? De esa relación personal directa de Dios que sale a nuestro encuentro y con el que nos hemos podido encontrar y que se renueva ese encuentro continuamente para darle sentido a lo que se cree, y ese sentido entonces poderlo vivir y ponerlo en práctica desde una verdadera conversión a lo que él llama al método del corazón, es decir, pasar, y algo que el Papa ha insistido mucho, pasar del corazón, de la mente al corazón, y del corazón entonces a la acción vivida en esa caridad fraterna. Sobre eso seguiremos hablando en esta reflexión de la carta pastoral Sublimitas et Miseria que nos ha regalado el Papa Francisco con motivo de los 400 años del nacimiento de Blas Pascal. Enseguida regresamos, esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy 28 de julio del 2023. Ya casi se nos va el verano, esto es increíble, pero aquí hemos estado semana tras semana acompañándolos a ustedes todos los viernes a las 4 de la tarde. Estamos conversando en el programa de hoy sobre la carta apostólica Sublimitas et Miseria, Grandeza y Miseria, que ha publicado el Papa Francisco el pasado 19 de junio con motivo de los 400 años del nacimiento de Blas Pascal, el gran matemático, filósofo, inventor, físico, todas las cosas que se pueden decir de Pascal, pero sobre todo un ferviente creyente, un gran cristiano. Y obviamente es parte del tema en que el Papa gira en esta carta, es el tema de la relación entre ciencia y fe, y las razones para creer dentro de esa experiencia de conocimiento científico y de capacidad científica. El Papa hace referencia a una anécdota sobre la infancia de Pascal y la geometría. Dice, aún sin haber estudiado los libros de geometría, había hecho en el piso de la casa, sobre la tierra, toda una derivación de los principios geométricos de Euclides. Yo, cuando le hablo a mis estudiantes de Introducción al Derecho de cómo la geometría nos ayuda a entender el razonamiento lógico, alguno de ellos me mira con mala cara, pero precisamente es que toda la derivación lógica surge de la comprensión del desarrollo de la geometría, y que eso llevó al papá de Pascal a plantearse la inteligencia, ¿no?, del hijo y la capacidad, asombrarse ante la capacidad de su hijo. Y el Papa Francisco, señalando el escrito en la Fides et Ratio de San Juan Pablo II, dice de cómo los filósofos como Pascal se distinguen por su rechazo a toda presunción, así como por su elección de una postura desde la humildad y de la valentía. Es decir, no vamos a presumir de nuestro conocimiento, no vamos a presumir de nuestra inteligencia, sino que por el contrario vamos a reconocernos humildes y valientes, que como seres humanos tenemos limitaciones y que tenemos que también estar abiertos al asombro. Y que por eso la fe libera a la razón de ser presuntuosa, de querer descansar en sí misma. Dice, Pascal no duda de la existencia de Dios, lo sabe que Dios es un bien supremo, no quiere conocimiento sino poder, fuerza, ¿verdad? Y esa fuerza le viene dada por la gracia. Se siente atraído con certeza y alegría por Jesucristo. Y como él mismo señala, solo conocemos a Dios por Jesucristo, sin ese mediador se suprime toda comunicación con Dios. Descubrir a Jesucristo es descubrir al Salvador y Libertador que cada uno de nosotros necesita. Ese Dios que no es más que el reparador de nuestras miserias.
Dice, por eso no podemos conocer bien a Dios más que conociendo nuestras iniquidades. Eso a mí me parece un pensamiento extraordinario. Solamente podemos reconocer a Dios si empezamos por ser capaces de reconocer nuestras propias limitaciones, si empezamos por ser capaces de reconocer que aquello de nosotros necesita ser cambiado y que por más que nos esforzamos, a veces en ocasiones, se nos hace difícil por nosotros mismos poder lograr esos cambios y esa superación. Y de ahí una auténtica conversión que lleva a la humildad, de evitar el aislamiento y la autorreferencialidad de nuestra conciencia y estar dispuestos a ver qué es eso que Dios nos quiere manifestar, qué es eso que quiere poner frente a nosotros. Y por eso ese sentir que es Dios el que está en ese encuentro conmigo. A mí esa expresión siempre me recuerda al Evangelio de la Samaritana. ¿Sabes? La samaritana que Jesucristo se encuentra con ella en el pozo, y cuando la samaritana sale a decirle a los demás del pueblo que se ha encontrado con el Mesías, le piden una prueba de que cómo ella sabe que es el Mesías. Y la expresión de la samaritana a mí siempre me ha llamado la atención, porque su respuesta es, me ha dicho todo sobre mí. Me ha dicho todo sobre mí. Es decir, que encontrarse con Jesucristo, encontrarse con Dios, es poder descubrir quién soy yo también realmente. Es ese que nos conoce hasta en lo más profundo, que sabe todo sobre nosotros, incluso aquello que nosotros mismos no somos capaces de percibir y darnos cuenta, ¿no? Y esa experiencia de ese Dios que parece estar escondido, pero que realmente Él sale continuamente a nuestro encuentro. Y dice esa expresión que el Papa cita del propio Evangelio, donde Jesús le dice, no me buscaría si no fuera porque ya me han encontrado. Es decir, porque me han encontrado, me siguen buscando, porque quieren encontrar más, quieren descubrir más. Es decir, quieren encontrarse ustedes mismos más y quieren descubrirse ustedes mismos más. Y ese método del corazón, ¿no? Del que habla Pascal, de cómo se van transformando esas ideas en experiencia, y esa experiencia al mismo tiempo enriquece la fe y enriquece la búsqueda de eso, y por tanto buscar la razón en la fe y la fe en la razón. Es decir, no puede haber fe que niegue la razón, sería absurda y sería ridícula, pero también la razón tiene que ser iluminada por la fe, de la misma manera que la razón enriquece esa experiencia de encuentro con Dios. En este documento al principio hay una sección con un título provocador: Fe, Amor y Libertad. Entonces dice el Santo Padre, voy a tomar una oración del primer párrafo de esa sección y después leer el segundo párrafo. Dice, como cristianos, y esta es una invitación a todos nosotros, como cristianos debemos mantenernos alejados de la tentación de presentar nuestra fe como una certeza indiscutible que se impone a todos. Cierro la cita. Esto es el Santo Padre diciendo, atención, mantengámonos alejados de la tentación de presentar nuestra fe como una certeza indiscutible que se impone a todos. Por eso la relación entre fe, amor y libertad. Entonces en el segundo párrafo dice el Papa Francisco, de este modo Pascal nos previene contra las falsas doctrinas, las supersticiones o el libertinaje que alejan a muchos de nosotros de la paz y la alegría duraderas que aquel, con letra mayúscula, quiere que elijamos, la vida y la felicidad. Dios quiere que elijamos la vida y la felicidad y que estemos atentos a las falsas doctrinas, a las supersticiones y al libertinaje. Tres acciones que nos alejan de la paz
y la alegría. La paz y la alegría que solamente Jesús puede brindar. Y que quieres que elijamos la vida y la felicidad, sigue diciendo el Papa, y no la muerte y la desdicha. Y eso es una cita del libro del Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. Pero sigue diciendo el Papa, pero la tragedia de nuestra vida, y aquellos que nos escuchan probablemente nos están diciendo, es verdad, pero la tragedia de nuestra vida es que a veces no vemos bien. Es como si tuviéramos escamas en nuestros ojos, telarañas en nuestros ojos. No vemos bien y por lo tanto elegimos mal. ¿Por qué elegimos mal? Nos está diciendo el Santo Padre, porque no vemos bien. Y no vemos bien por las falsas doctrinas, por las supersticiones, por el libertinaje, por otras tantas situaciones. En realidad, dice el Santo Padre, solo podemos degustar la felicidad del Evangelio si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo y de la comodidad del orgullo. Y sigue diciendo, por otra parte, sin la sabiduría del discernimiento, podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Cierro la cita. Entonces, fíjense el llamado que nos hace a estar atentos, el llamado que nos hace a mirar qué creemos y qué cosas nos pueden estar afectando nuestra manera de ver la realidad y de hacer el discernimiento. Sí, él pasó por un camino de reconocerse, ¿verdad? Como un ser que no era autosuficiente, ¿verdad? Como un ser humano que tenía unas insatisfacciones, y fue todo un camino hacia la fe que recorrió él y que plasma en sus escritos. Y en esta línea el Papa encuentra también en lo que manifiesta Pascal en sus escritos otro fundamento más para reforzar esa idea que nos ha estado pues expresando a lo largo de sus años como Papa, de que nuestra fe, como el amor, no se impone, se propone, ¿verdad? Tantas veces nos ha hablado el Papa, y lo hemos repetido aquí en este programa, ¿verdad?, de que no hemos de buscar las instituciones católicas, por ejemplo, hacer proselitismo, sino presentar a Cristo, ¿verdad?, dar ese sentido a la vida, acompañar a las personas. Pues dice el Papa, Pascal está profundamente apegado a la razonabilidad de la fe en Dios, no solo porque el espíritu no puede ser forzado a creer lo que él sabe que es falso, sino porque si ofendemos los principios de la razón, nuestra religión será absurda y ridícula. No es que diga Pascal que la fe se limite a un sentimiento, sino que es razonable. Pero si la fe es razonable, también es un don de Dios y no puede imponerse. No se demuestra que debamos ser amados sometiendo a método las causas del amor, sería ridículo. Es una cita de Pascal. Señala Pascal con la finura de su humor, estableciendo un paralelismo entre el amor humano y la forma en que Dios se nos manifiesta. Nada más que el amor que se propone pero no se impone. El amor de Dios nunca se impone. Y nos dice el Papa, Jesús dio testimonio de la verdad, pero, y aquí cita Pascal, no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pensamos en esa escena ante Pilato, ¿verdad?, que dice quién es, dice la verdad de quién es, y Pilato le responde, ¿y qué es la verdad? Pues nuestro Señor se pudo haber impuesto ahí y dicho, bueno, ahora te voy a enseñar yo lo que es la verdad. No, o sea, no le respondió. La fe, como el amor, es para quienes están abiertos a ellos. Esta es la razón por la que hay suficiente luz
para aquellos que solo desean ver y bastante oscuridad para aquellos que tienen una disposición contraria. Esta cita de Pascal refleja ese estilo paradójico de sus escritos, que efectivamente demuestran cómo es necesario, aunque la fe viene de Dios, ¿verdad? Es un don, querer o no querer aceptar la fe, ¿verdad? Nuestra actitud tiene mucho que ver también, ya sea abierta o cerrada a ese don que Dios nos quiere dar, en ese camino de sentido a nuestra vida que nos da la fe. Una frase interesante, la que el Papa alude en su visión sobre la humanidad y volviendo al tema de la muerte, dice, hay gente que vive pensando que con no hablar de la muerte se olvida de ella. Hay gente quien piensa que tratando de alejar la muerte o de combatir la muerte, combatiendo la enfermedad, puede llegar el momento en que dominemos la muerte y la muerte dejará de existir, y que con eso pretenden ahuyentar el miedo. Dice, la fe no es una forma de exorcizar el miedo a la muerte. No se trata de perder el miedo a la muerte, sino de saber afrontarla. Porque antes o después todos nos iremos por esa puerta. Pero la verdadera luz que ilumina el misterio de la muerte viene de la resurrección de Cristo. Y hace una crítica entonces a los que hablan de la inmortalidad del alma, pero se niegan a pensar en Dios. Dice, volvemos a las paradojas, ¿no? Dice, ¿de qué sirve pensar en que el alma es inmortal si no nos preocupa qué pasa entonces con el alma después de la muerte? ¿O es que entonces llegaremos a la afirmación de que con la muerte todo se acaba, ¿no? Y cómo él mismo enfrenta la suya. Dice el Papa, reflexionando sobre eso, en cómo Pascal se sabía y se sentía a sí mismo miembro de una gran familia humana, de cómo esa familia humana va más allá de la idea de San Pablo sobre la iglesia como cuerpo místico, sino de toda la humanidad que comparte esa ser imagen y semejanza de Dios, que se perfecciona entonces en la iglesia como cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? No es que una niega a la otra, sino que reconoce la primera, de estar todos unidos en una misma humanidad, que entonces esa humanidad es perfeccionada en Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y dice el Papa ya al final de la carta, Pascal, al final de su corta pero extraordinariamente rica y fecunda vida, y voy a citar este párrafo porque me parece extraordinario en su totalidad. Dice, Pascal, al final de su corta pero extraordinariamente rica y fecunda vida, había puesto en primer lugar el amor a sus hermanos. Se sentía y se sabía miembro de un único cuerpo, porque Dios, habiendo creado el cielo y la tierra, que no sienten la dicha de su existencia, quiso crear seres que la conocieran y que compusieran un cuerpo de miembros pensantes. Y hago un paréntesis aquí, y eso es una cita de Pascal, ¿verdad? Eso que Dios creó el cielo y la tierra, pero el cielo y la tierra no son capaces de experimentar la existencia de Dios. Dice, ¿y cómo comparte Dios su alegría si no es creando aquellos que pueden compartir esa existencia, sentir esa existencia? Y ahí es que entonces compone un cuerpo de miembros pensantes. Pascal, y sigo citando entonces al Papa, como fiel laico experimentó la alegría del Evangelio, cuyo espíritu quiere fecundar y sanar todas las dimensiones del hombre y reunir a todos los hombres en la mesa del reino. Cuando compuso en 1959 su magnífica oración para pedir a Dios el buen uso de las enfermedades, eso, de nuevo a las paradojas de Pascal, ¿no? El buen uso de las enfermedades. Pascal era un hombre pacificado, es decir, ya no se dedicaba a la polémica, ni a la apologética, ni a las discusiones retóricas. Su propia enfermedad lo había confrontado con el hecho de la búsqueda de la paz interior. Y estando muy enfermo y a punto de morir, pidió comulgar, pero no le fue posible de inmediato. Entonces rogó a su hermana, ya que no puedo comulgar con la cabeza, es decir, refiriéndose a recibir a Jesucristo, quisiera comulgar con sus miembros.
y por eso tenía un gran deseo de morir en la compañía de los pobres. Es decir, no puedo recibir a Jesucristo, llévame al encuentro de esos otros tantos Cristos que están a nuestro alrededor. Y se dijo de él entonces que poco antes de su último aliento, el 19 de agosto de 1662, que moría con la sencillez de un niño. Yo ahí pensé en Santa Teresa y toda la idea de la infancia espiritual, ¿no? De cómo recuperar ese sentimiento de ser niños ante Dios y descubrir en Él esa paternidad. Y tras recibir los sacramentos, sus últimas palabras fueron: que Dios no me abandone jamás. Ese sentido de entrega absoluta, ese sentido de llegar al punto de decir, ya, lo que me tocaba, ya, que Dios se encargue y no me deje, ese es su propio, en tus manos me pongo, ¿no? Y pongo mi espíritu en ti y que para no sentirme abandonado. Este documento es un documento de esperanza y es un documento que nos debe convocar a leerlo, reflexionarlo y vivirlo. Y de este último párrafo, los últimos 2 párrafos de este documento, quisiera destacar 5 puntos que presenta este último párrafo que acaba de leer el licenciado Frontera. En primer lugar, es claro en este documento dónde encontramos a Jesús. ¿Dónde encontramos a Jesús? A Jesús lo encontramos en la Eucaristía, a Jesús lo encontramos en la palabra y a Jesús lo encontramos en los hermanos. Y a lo largo de todo el documento vemos claramente como Pascal, y el Santo Padre lo enfatiza, pone en estos 3 elementos el encuentro con Jesús. Y al final del escrito hace ese énfasis. Lo encontramos en la palabra, lo encontramos en la Eucaristía y lo encontramos en los hermanos. Y a los hermanos los encontramos en el amor a los hermanos. Los hermanos que nos convocan, Dios nos convoca a amar a los hermanos. Y amamos a los hermanos como un único cuerpo. El cuerpo de la iglesia que está convocado, está llamado, está invitado a como cuerpo, como iglesia, amar a los hermanos. Pero fue interesante en este último párrafo la insistencia que hace el Santo Padre de que Pascal plantea que Dios creó seres que conocieran su existencia. En otras palabras, Dios imprime en nuestra conciencia la capacidad de poder conocer a Dios. No nos crea y nos abandona, porque tenemos en nuestra conciencia la capacidad de conocer a Dios. Y termina este documento, termina el Santo Padre con una cita de Pascal, que nos recuerda, que dice el Santo Padre, porque la vida de un hombre es muy breve. Y como muy bien mencionaba el licenciado Frontera hace un momento atrás, hay veces que nos da la impresión que las personas pensamos que la vida nunca se va a terminar. Y entonces aquí nos dicen porque la vida se termina. No. Dice porque la vida de un hombre es muy breve. Muy breve. Pensamos que realmente va a ser muy larga, pero en realidad es muy breve. Uno se puede preguntar, ¿verdad? ¿Por qué dedicar una carta apostólica a una persona que existió hace tantos años atrás, ¿verdad? Estamos celebrando el 4º centenario de su nacimiento. ¿Por qué leer biografías de personas que ya no están entre nosotros? Pues yo diría que se aprende, ¿verdad?, de las experiencias de los demás, sobre todo cuando tienen la profundidad que tenía Blaise Pascal. Y el Papa dice, podría responder a esta pregunta diciendo, si Blaise Pascal es capaz
de conmover a todo el mundo es porque habló de la condición humana de una manera admirable. A veces pensamos que estamos solos en nuestro modo de ver las cosas, en nuestras angustias, y ha habido personas que ya han pasado por esa experiencia y nos pueden iluminar con sus palabras, con su vida, con su reacción ante quizás dificultades parecidas por las que pasaron esas personas. Y yo creo que hay un elemento adicional a eso que tú mencionas, y es que se trata de una persona que no ha sido declarada santa por la Iglesia. Así A es. que el Papa dedique una carta apostólica de esta magnitud y con la profundidad de análisis con que lo hace a una persona que no ha sido declarada santa por la Iglesia, pero que aún así la proponga como modelo, porque lo hace al final de la carta. Yo creo que es un valor importante, ¿verdad? Y en ese sentido, no todos los santos son los que están en el santoral de la Iglesia, ¿verdad? Hay gente que ha vivido día a día la santidad y confiamos en que gozan de la presencia del Señor, y eso es parte de lo que yo creo que esta carta también nos debe transmitir a todos. O sea, hay que aspirar a la santidad en lo que somos, en lo que hacemos, y aunque no necesariamente un día nos eleven a la peana de un altar en la iglesia, eso no quiere decir que no hayamos alcanzado esa capacidad de poder modelar la fe para los demás. Y precisamente en una universidad como la nuestra, que su misión es iluminar el conocimiento científico, el conocimiento académico, la búsqueda de la verdad verdadera, valga la redundancia, que surge de la fe en Jesucristo, pues Pascal tiene que ser para nosotros un modelo en ese camino. Yo pues quisiera terminar como termina la carta del Papa, precisamente que su obra luminosa y los ejemplos de su vida tan profundamente sumergida en Jesucristo nos puedan ayudar a seguir hasta el final el camino de la verdad, la conversión y la caridad, porque la vida de un hombre es muy breve, como diría el propio Pascual, eternamente gozoso por un día de sufrimiento en la tierra. Por lo que al final, en la inmensidad del universo, termina siendo como un día, será el gozo eterno al que aspiramos y para el que vivimos y para el que nos esforzamos construyéndolo aquí. Y esperamos que ahora que nos acercamos pronto al reinicio de clases en nuestra universidad, pues ese modelo de búsqueda del conocimiento y de la verdad desde la fe, pues lo sea también para nosotros en nuestra comunidad y para cada uno de ustedes que semana tras semana nos acompaña, y así esperamos que sea la semana próxima, cuando nos volvamos a encontrar por aquí, por Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.